Hola, hola, Fusionados, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablar con vosotros sobre 4 pasos para liberar una emoción, que podamos conocer cómo funcionan las emociones, cuáles son las funciones que tienen las emociones en nuestra vida, ¿sí? Y te voy a regalar al final una técnica para poder liberar estas emociones, estos bloqueos emocionales que vas a poder seguramente identificar en este vídeo. ¿Estás listo para empezar? Vamos a empezar. ¿Qué son las emociones? Son reacciones que todos, absolutamente todos en esta vida tenemos y las tenemos con muchos matices y muchos colores, como podríamos decir. Dicho de otra manera, tenemos más de 150 emociones y normalmente casi todos las clasificamos entre son emociones buenas, malas, positivas o negativas, ¿no? Esto es lo que normalmente clasificamos o hablamos sobre las emociones. Y quiero darte un punto de vista, un enfoque completamente diferente. Las emociones las podemos dividir entre emociones placenteras y emociones displacenteras. ¿Sí? Hoy quiero hablar sobre las emociones básicas. De todas esas 150 emociones, te quiero hablar sobre las bases, sobre las cuales las otras se sustentan, se desarrollan o se matizan o cambian la intensidad de todas y cada una de estas emociones. Como te decía, las emociones no son positivas o negativas, ¿no? Esa es la connotación que le damos nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, las emociones son necesarias para todos y cada uno de los que vivimos en este mundo y en este planeta. Y se han evolucionado a través de millones de años de evolución, ¿no? Si nos vamos desde la especie, en este caso del Homo sapiens, llevamos 300.000 años, pero vamos a empezar por las placenteras, si te parece, ¿vale? Que te va a encantar poder conectar con cualquiera de estas dos emociones. Tenemos dos emociones placenteras muy sencillas de reconocer: la alegría y el amor. ¿Sí? No sé si estas emociones las hayas podido sentir algún momento en tu vida, pues la alegría y el amor son esas dos emociones placenteras. Después tenemos emociones displacenteras y te voy a poner las básicas, repito: el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Todas y cada una de estas emociones cumplen una función. Todos y cada uno de nosotros manejamos normalmente mal estas emociones. Y ese mal manejo de las emociones nos genera multitud de problemas físicos y multitud de problemas emocionales y relacionales con otras personas, ¿no? Cuando estamos en convivencia, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde, adivina, vivimos con más seres humanos, cumplimos hace pocas semanas el récord de 800.000 millones de personas en el mundo, entonces sí estamos condicionados a esa parte. Y además hace, como decía, 300.000 millones de años, el podernos relacionar con otras personas evidentemente nos generaba seguridad, nos generaba poder comernos, reproducir, por lo tanto era un mecanismo el poder vivir en comunidad que generaba, en este caso, la supervivencia. Por lo tanto, es muy importante las relaciones humanas desde esa perspectiva, desde esa biología que tenemos desarrollada en todos estos años, ¿no? Todos esos son condicionantes que tenemos. Pero estamos condicionados normalmente a expresar estas emociones, ¿no? Estamos o bien porque no expresamos la emoción, ¿no? Y nos la guardamos, o bien porque esa emoción la inhibimos y ni siquiera la rechazamos y no la queremos sentir. ¿Sí? No sé si esto te suena en tu vida o conoces a alguien cercano a ti que le pueda estar sucediendo alguna de estas dos características, ¿no? Esto nos genera que las emociones se bloqueen dentro de nosotros, lo que llamamos un bloqueo emocional, ¿no? Por las circunstancias que sea, he inhibido, en este caso, o he rechazado la sensación o la emoción de tristeza y no puedo sentirla, o esa tristeza me la guardo y la enmascaro en otra emoción. Por ejemplo, enfado, que es muy común, ¿no? En vez de estar triste, es mejor estar enfadado, ¿no? Porque a lo mejor es lo que he aprendido en mi entorno emocional o en la experiencia de vida que he tenido, le he dado una solución en otro momento de esa manera, ¿no? Entonces, cada una de estas emociones tiene una función adaptativa, no, es una brújula para nuestro desarrollo como seres humanos, no es algo que no sirve para nada, ¿sí? Y quiero en este punto que tomes completamente conciencia de eso. Porque si no reconocemos esta función adaptativa que tiene la emoción, no voy a poder hacer justamente lo que me dice que tengo que hacer la emoción, ¿no? La emoción es una brújula para mí
de cómo comportarme y cómo poder actuar con lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Evidentemente, cada emoción segrega un sinfín de neurotransmisores, de química en mi cuerpo que me hace sentir cosas físicas, ¿no? El poder liberarla, en este caso la emoción, que es lo que vamos a ver hoy al final del vídeo, me va a permitir que esa energía ya no esté contenida en mí. Si nos sentimos, como decíamos, perdemos esa función que la emoción tiene para mí, ¿no? Y esas funciones son vitales. Te quiero poner unos ejemplos, por ejemplo. Si tú sientes tristeza, la función que tiene este caso es poderme adaptar a la pérdida que trae la vida, ¿no? La vida nos trae cientos de millones de pérdidas, ¿sí? De cosas, de personas, de situaciones, de ciclos, ¿no? De vivencias, de experiencias. Vivimos completamente, empezando y acabando un montón de cosas todo el tiempo. Dicho de otra manera, no hay nada finito en este universo. Por lo tanto, las cosas inician, se desarrollan y finalizan. Inician, se desarrollan y finalizan. Y todos esos ciclos de vida los voy a tener permanentemente en mi vida. El poderme adaptar a este modelo del universo, evidentemente me va a permitir poder estar en un estado de coherencia y de armonía dentro de mí y evidentemente en mi entorno. Si no tengo la capacidad de sentir tristeza para dar finalización a ese ciclo y volver a resurgir de nuevo para el próximo ciclo, evidentemente me voy a quedar bloqueado, me voy a quedar estancado en el ciclo anterior. Y si hablamos, por ejemplo, de relaciones de pareja, que es muy fácil de entender este ciclo, ¿cuántas personas de esa experiencia que vivieron, de la tristeza que sintieron, se han quedado ahí ancladas, ¿no? Entonces no se han permitido reiniciar este nuevo ciclo porque están bloqueados con esa tristeza que no pudieron sentir, por ejemplo, o que no pudieron expresar, ¿no? O no se guardaron, si lo queremos ver de una manera más sencilla. Pregúntate cuántas emociones has bloqueado o has inhibido, cuántas emociones no te has permitido expresar en lo que has vivido en tu vida, ¿no? Y vas a poder hacer un recuento de cómo es tu estado emocional, ¿no? Y no te quedes en este momento de vida, si es que eres un adulto mayor desarrollado. Vete a la infancia. Imagínate la cantidad de emociones que no pudiste expresar, compartir, ¿no? Y que te obligó el entorno, bien de manera explícita o bien de manera subliminal, a que todo eso no surgiera de ti, ¿no? Si no puedo sentir la tristeza, entonces, pues evidentemente la emoción queda detenida en mi cuerpo y no voy a tener un resentir con esa emoción cada vez que que tenga que usar esa función, ¿no? Entonces, cada vez que tenga que sentir tristeza, voy a tener dificultades para poder liberar esa energía de la tristeza, ¿no? Y se va a quedar estancada de alguna manera en mí. O evidentemente cuando sienta tristeza y me relacione con otras personas, va a ser una herida, voy a tocar una herida que no he podido todavía cicatrizar o curar y voy a estar muchísimo más sensible a esa tristeza. ¿Sí? ¿Alguien de por ahí se siente aludido o ha sentido esto de alguna manera? Ok. Siguiente emoción sería el miedo. El miedo, al fin y al cabo, lo que nos muestra es que no tengo la capacidad, no tengo los recursos suficientes para dar una solución a un evento o a una situación crítica. A veces es real, a veces realmente no tengo no tengo esos recursos, no tengo esas capacidades, pero a veces es solo lo que yo creo, ¿no? Entonces, ¿es positivo huir del miedo? O sea, ¿para vencer mis miedos tengo que no sentir miedo? No, no estoy completamente de acuerdo. Porque si, por ejemplo, una situación que te exige tener miedo, ¿no? O que te exige, te lo voy a poner con un ejemplo más fácil. Vas a querer atravesar una autopista que pasan los coches con los ojos vendados, ¿sí? Si tú no tienes miedo a esa situación, seguramente mueras atropellado por ese evento que vas a vivir, ¿no? Por esa situación a la que te enfrentas. Si tú tienes miedo, vas a poder tener o buscar recursos para una solución a eso, ¿no? A eso nos referimos con tener o no los recursos. Entonces, esas capacidades, ¿no? O esos recursos internos que yo tengo me van a ayudar a dar solución a ese miedo. ¿Qué es lo que tengo que tomar conciencia en este caso con el miedo? ¿Cuál es real y cuál es solamente una fobia de algo que estoy imaginando? Porque eso me va a permitir poder identificar, ¿no? qué recursos necesito, ¿no? La función, al fin y al cabo, es protegerme ante los peligros que creo
que no tengo los recursos, por ejemplo, para defenderme. ¿Sí? Y el ejemplo de la autopista que te ponía. Entonces, nos va a servir para poder analizarme ese miedo de qué recursos creo que no tengo o qué recursos realmente no tengo para poder darle una solución. ¿Cómo? Obteniendo los recursos, sintiéndome capaz de que tengo esos recursos, o aunque tenga miedo, ¿no? Si es algo que no me implica un riesgo de vida, de trabajo, económico, bla, 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 ¿ok? Poder afrontarlo desde, aunque tengo el miedo, sé que tengo los recursos y que los tengo que poner en marcha. ¿Sí? No sé si esto te puede ayudar. No hay que anular cuando lo usemos, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar conciencia, ¿no? Lo que nos interesa es aquí identificar los recursos. El enfado, siguiente emoción. Vamos con el enfado, con el enojo o el emputamiento crítico. ¿Cuál es la función? Al fin y al cabo, lo que nos está diciendo un enfado es que yo tengo que poner límites a las personas que están abusando de mí o a las personas que quieren invadir mi espacio físico, emocional, ¿sí? O el significado que yo le estoy dando. Si no estoy de acuerdo, evidentemente, con estas personas, ¿no? O sea, cuando yo tomo un punto de vista diferente con otra persona, me permite poder mantener mi punto de vista. La pregunta es si es sano o no ese punto de vista, porque muchas veces no nos permitimos tener pensamiento flexible y nos enrocamos en una creencia que me hace generar un enfado contra los demás o contra la situación, y en verdad es tan fácil como cambiar el punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que me voy a resentir yo? El no poder poner límites a otras personas, ¿no? El que abusen de mí o que abusen, perdón, o que me invadan, ¿no? Bien sea, como decía, física, emocionalmente. Al fin y al cabo, todas las emociones son necesarias para mi desarrollo emocional de manera correcta y funcional. Si no consigo tener el equilibrio entre estas emociones, evidentemente mi estado emocional no va a ser funcional conmigo mismo y con la relación con los demás. Y pregúntate entonces, ¿por qué entonces bloqueamos nuestras emociones? ¿No? ¿Qué sentido tiene que bloqueemos nuestras emociones? Y el sentido normalmente viene de la infancia, ¿no? De cómo en tu entorno se manejaban esas emociones, qué significado se les daban, de qué manera reaccionaban las personas cuando había esas emociones o cuando yo sentía esas emociones. De ahí tú generaste un significado, ¿no? A la emoción de tristeza y generaste estrategias y recursos para, si tenías que inhibirla o anularla, ¿no? Sentir de alguna otra manera o tener algún otro recurso. Eso es un aprendizaje emocional que has ido, en este caso, duplicando cada vez que te hacen sentir esa emoción o cada vez que sientes esa emoción. ¿Qué significado le diste tú a ese sentir, ¿no? De esa emoción específica, ¿no? ¿Cómo te condicionó las circunstancias, el entorno, las vivencias, ¿no? Lo que expresaban las otras personas? Si era un entorno donde yo me podía expresar con libertad y me animaban a poderme expresar y compartir lo que yo sentía con respeto, ¿no? ¿Cómo aprendiste a relacionarte con esas emociones? Si ese respeto existía, si había esa sensibilidad en las personas que estaban a tu cargo en ese entonces, porque todo eso es lo que ha construido tu manera de relacionarte con las emociones. Es lo que ha construido el significado de cada una de estas emociones y ha construido las estrategias de respuesta a todas y cada una de estas emociones. ¿Qué te quiero decir con eso? Que solamente son aprendizajes que has tenido emocionales, evidentemente, ¿no? Que bien has inhibido, no has expresado, has generado otra estrategia, pero solo son aprendizajes. Un aprendizaje se puede cambiar, ¿sí? Un significado se puede cambiar. Siempre que hay un aprendizaje, está asociado a una emoción. Por lo tanto, si cambiamos esa emoción, aunque siga habiendo el aprendizaje o la memoria, vamos a poder reaccionar y expresarnos y darle nosotros un significado completamente distinto a eso que viví. Si siento la emoción pero no la demuestro para afuera, pues evidentemente pongo a veces otra emoción ahí, ¿no? Camuflando esa emoción que realmente estoy sintiendo, porque me lo prohibían, porque la sociedad decía que estaba mal, ¿sí? La inhibición no me permite sentir esa emoción y lo que hago es bloquearla, ¿no? Bloqueamos esas emociones o bien, como decíamos, las camuflamos por otras.
Pero esta emoción se queda al fin y al cabo atrapada en nuestro cuerpo y nos afecta a nuestra salud, bien física o bien nuestra salud en la relación con los demás o con nosotros mismos. No sé si te hayas sentido de esta manera. Pero ¿por qué afecta una emoción que se ha bloqueado en mi cuerpo, ¿no? En mi salud física, ¿no? Y estamos hablando del campo electromagnético. Cada emoción podemos medir su vibración. Te recomiendo que nos escribas si quieres para que te envíe, en este caso, un cuadro donde vas a poder medir los distintos niveles de conciencia, donde vamos desde la vibración más baja, que es la vergüenza, que son 20 megahercios, hasta una vibración, por ejemplo, de alegría, que son 500 megahercios. Cada frecuencia vibratoria está asociada, perdón, cada emoción está asociada a una frecuencia vibratoria, no se puede medir en hercios. ¿Qué significa? Que si yo tengo una emoción de vergüenza atrapada en mi cuerpo, en esa zona de ese cuerpo, estoy vibrando a 20 megahercios. Si esa emoción hace 20 o 30 años que está ahí guardada, evidentemente no va a ser muy saludable para mi cuerpo. ¿Por qué no va a ser muy saludable? Porque esa zona en la que está atrapada no permite oxigenar de manera correcta y no permite que los nutrientes lleguen de la mejor manera. Por lo tanto, no va a poder tener el ciclo de vida natural con los nutrientes y la oxigenación que necesita la célula. Y adivina qué va a generar eso. Va a generar a medio y largo plazo enfermedades. Va a generar que tengas ahí células que estén no en las mejores condiciones y eso empieza a degenerar en disfunciones a nivel físico, ¿ok? A nivel funcional de tu organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso ahí vemos los conflictos emocionales, los buscamos por biodescodificación y descodificamos esa información, ¿no? Pero también son disfuncionales, como decíamos, en las relaciones con los demás, ¿no? Si yo tengo una sensibilidad específica por ese evento que viví, a esa emoción, evidentemente voy a reaccionar o sobrereaccionar de una manera que la gente no espera, ¿no? Y no es porque ellos lo esperen, sino que no va a ser funcional porque yo tampoco seguramente me pueda sentir a gusto reaccionando de esa manera, ¿no? Y ahí tenemos todas las relaciones de pareja que hemos tenido que no han sido funcionales por cómo yo me sentía por esas dolencias emocionales que teníamos, ¿no? Por lo tanto, está claro que una emoción mal gestionada nos puede generar un bloqueo emocional. Está claro que una emoción no bien gestionada nos puede afectar de manera física y bien en nuestra salud emocional para relacionarnos con nosotros, para darle un significado de vida a nuestra vida y para relacionarnos con los demás. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo quieres estar de salud física y emocional? Porque quiero compartir contigo el cómo puedes cambiar justamente eso liberando simplemente un bloqueo emocional, ¿no? Y no te quiero hablar de los cambios cuánticos que tiene la gente que nos escriben todos los días diciendo, oye, cómo solo liberando esto automáticamente mi salud ha mejorado, automáticamente mi relación con los demás ha mejorado. Hay personas que es un proceso minucioso, paso a paso, lineal, y hay personas que dan un salto automáticamente grandioso y hay un cambio disruptivo en sus vidas. No sé cuál pueda ser tu caso, pero en el que sea de los dos, te quiero compartir justamente un ejercicio para liberar un bloqueo emocional. Y vamos a hacer todo el proceso como utilizamos en método Keyfusion, ¿vale? Son 4 pasos para poder hacer un proceso completo de liberación. Los pasos son muy fáciles, perdón. Necesito identificar cuál es la emoción, necesito priorizar cuál es la emoción con un objetivo emocional diferente, descodificamos esa información e integramos la nueva emoción, el nuevo objetivo emocional. ¿Sí? ¿Estás listo para empezar? Vamos a empezar con el principio. David, ¿cómo identificamos un bloqueo emocional, ¿no? O una emoción que tengo bloqueada? Muy sencillo, preguntándole a tu cuerpo. Con el test muscular le vas a preguntar a tu cuerpo si hay un bloqueo emocional. Con la tabla de bloqueos emocionales, si quieres, escríbenos y te la compartimos. Vas a identificar cuál es ese bloqueo emocional. Y ya has identificado que hay un bloqueo emocional y se llama humillación y sufrimiento. ¿Sí? Hoy no necesitas profundizar. En vez de sentirte humillado y con sufrimiento, ¿qué quieres priorizar? Dicho de otra manera, ¿qué quieres sentir en vez de eso? Necesitamos poner un objetivo emocional. Por ejemplo, yo soy libre, yo soy capaz, yo soy confianza.
Voy a usar el yo soy libre. ¿Ok? Mi priorización es, en vez de sentirme con humillación y sufrimiento, yo soy libre. Ahora, ¿qué necesitamos? Descodificar la información que teníamos con la emoción bloqueada. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso vamos a utilizar, esto es un imán, en realidad lleva 4, pero bueno, aquí dentro es el que utilizo para sesiones móviles. Y este imán de neodimio lo que va a permitir es liberar el campo electromagnético que tiene esa emoción. ¿Cómo lo voy a usar? Lo voy a usar pasándolo del entrecejo a mi nuca. Lo voy a pasar varias veces. Y de esta manera liberamos un bloqueo emocional. Por último, lo que voy a hacer es integrar mi objetivo emocional. Mi objetivo emocional es el yo soy libre. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger exactamente el mismo imán y lo voy a integrar. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Y por último vamos a anclar la información en mi subconsciente, en mis muñecas. Con estos 4 pasos sencillos puedes liberar un bloqueo emocional. Puedes identificarlo, puedes priorizarlo con un objetivo nuevo, puedes liberar esa información descodificándola y puedes integrar ese nuevo programa emocional que te va a permitir vivir en una relación contigo mismo completamente diferente. En expresar cuando me relaciono con los demás desde una perspectiva y desde un enfoque completamente distinto, pero sobre todo va a permitir que esa energía, ese conflicto se libere de tu cuerpo y empiece a generar una salud completamente distinta. Si te ha gustado, compártelo. Quiero escuchar tus comentarios en la cajita de abajo. Ahí nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, Deu.